Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Vamos a iniciar un nuevo video, una nueva clase. En este caso, el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy se llama raíces de ecuaciones. Y vamos a comenzar con la definición. Nos dice que es aquel valor de la variable independiente que hace que el resultado de la ecuación sea cero o aproximado a cero. Muy bien, a todo esto entonces se le va a conocer como raíces de ecuaciones. Lo podríamos ir ya subrayando que esto vamos a estar hablando constantemente de que una raíz es igual a cero dentro de una ecuación, ¿de acuerdo? Para hallar una raíz de ecuación necesitamos varios métodos y tenemos todos estos que vemos aquí, en realidad son 5, puede existir algún otro, pero nosotros en clase solamente vamos a conocer todos estos. Bien, y aquí nos menciona cuáles son los métodos para hallar las raíces. Tenemos el método de intervalos, también tenemos el teorema del residuo o también conocido como el teorema del factor. Al igual tenemos la división natural o el polinomio de x, que es dividido entre un binomio, así como la regla de Ruffini y la regla de los signos de Descartes. ¿Ok? Todos estos temas los vamos a ir conociendo a lo largo de esta clase. El día de hoy quizá nos dé tiempo solamente para uno, para dos, podríamos abarcar uno y medio, no sé. Vamos a ver hasta dónde nos da chance. Esperemos al menos los primeros dos los conozcamos, ¿de acuerdo? Voy a iniciar rápidamente. En esta ocasión va a ser como otros videos que nos llevamos mucho tiempo, ya que en redes sociales, en YouTube, no me permite subir tanta cantidad de video, así que espero ser muy específico con lo poquito o mucho que les dé. Bien, voy a borrar todo ya que necesitamos el espacio. Y vamos a iniciar entonces con el método de intervalos. ¿Ok? Se llama así. Método de intervalos. Y esto es muy sencillo. En realidad no tiene mucha ciencia el método de intervalos. Cuando tenemos una ecuación o cuando tenemos una función, ¿ok? Por ahí hay que recordar las clases de cálculo, las clases de álgebra que tuvieron al inicio previos a esta materia, qué es una función y qué es una ecuación. Sin embargo, pues lo voy a explicar rápidamente. F de x es igual a, voy a suponer a una x, a esto se le conoce como una función, ¿ok? Si yo tomo en cuenta esto, x le agrego un término más 2, esto lo conoceríamos como lo que es un binomio, ¿de acuerdo? Pero si lo igualo a 0, a partir de este momento, en el punto en el que yo coloque el signo igual y un número después del signo, ya sea un 0 o cualquier otro elemento, a partir de ese momento ya se conoce como ecuación. ¿De acuerdo? Entonces todo esto, siempre que esté igualado, es una ecuación. ¿Cómo distingo una ecuación de una función? Bueno, pues la función siempre va determinada por f de x. ¿De acuerdo? Que nos dice, la función de x va a ser un trabajo, y también va a tener una igualdad a una literal. Quiere decir que lo que le pase a esto, le va a suceder a esto. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, tengo, este es mi eje X, eje Y, bien. Si yo, por ejemplo, aquí modifico a un 1, ¿qué me va a pasar con respecto a este lugar? Que es Y, o también que sería función de X. Ajá. Si yo me muevo al punto número 2, ¿qué le va a estar pasando a este sitio? Me muevo al punto número 3, ¿qué le va a pasar a este otro sitio? ¿De acuerdo? Entonces, así de fácil son las funciones. Con respecto a la ecuación, pues bueno, siempre tendrá que ser una igualdad entre términos. ¿De acuerdo? Ya por ahí explicamos lo que es un término. Bien, haciendo este pequeño recordatorio, pues vamos a ver de qué se trata el método de intervalos. ¿Ok? Nos dice que un intervalo, el texto lo voy a leer como tal, ustedes si lo quieren anotar, pues por ahí tendrán la oportunidad de pausar el video para ir escuchando el audio. Nos dice que es la característica que elige un intervalo normalmente dado, se escribe así el intervalo, A, B, ¿ok? Quiere decir que aquí hay una distancia de A a B. Después del intervalo dice dentro del cual se encuentra la raíz buscada, lo que estamos en este caso o en esta ocasión buscando, que es el tema de raíces.
Dice, no hay una regla a seguir para la selección de este intervalo. Sin embargo, se debe cumplir que en los extremos del intervalo o de la función tenga un cambio de signo. Muy bien, que la función vaya de positivo a negativo o quizá de negativo hacia positivo. Ese es cambiar de signo, ¿de acuerdo? Dice lo cual equivale a que una función, perdonen mi marcador, voy a cambiarlo, lo cual equivale a que una función de A, ¿ok?, por la función de B sea siempre menor que 0. ¿Ok? Lo que suceda en A o lo que suceda en B siempre va a ser menor que 0. Dice, una primera aproximación a la solución se logrará al elaborar un modelo gráfico de la ecuación a partir de él que por el simple hecho de inspección se selecciona un intervalo más adecuado. ¿A qué se refiere este texto que nos acaba de decir? Por el simple método de inspección. Bien, yo tengo una función, por ejemplo, voy a hacer mi plano cartesiano, les recuerdo eje X, eje Y, bien, y voy a dibujar una función, ¿ok? Tengo esa función, normalmente es una curva, y voy a seleccionar mi intervalo. Recuerden lo que les mencioné hace unos segundos, que el intervalo no tiene una regla, pero sí debemos de procurar que nuestra nuestra función cambie de positivo a negativo. ¿Y qué puedo entender por ello? Que si viene de acá arriba, supongo yo que viene de un positivo. Y si me voy hacia abajo, supongo que va a un negativo. ¿Ok? En esta ocasión, miren, con esta función voy a trazar estos puntos. ¿Ok? Aquí puedo poner un intervalo. A este intervalo le voy a llamar A. A este intervalo le voy a llamar B. ¿Ok? Y pues de alguna manera, aquí yo ya le estoy diciendo a mi función que vamos a tener que trabajar de alguna manera entre estos dos. Y bueno, lo que nos decía el texto hace rato, una raíz tiene que estar en el número 0. Normalmente al 0 le voy a poner esa pequeña pestañita interna para identificarlo, ¿ok? Para que no se me vaya a confundir con la letra O. Entonces, si yo tengo el intervalo A y tengo el intervalo B, ¿en qué momento se genera una raíz en esta función? Esto de negrito es la función, ¿sale? ¿En qué momento se genera una función? Perdón, una raíz. En realidad, si estamos diciendo que la raíz es igual a 0, aquí en mi eje X yo voy a tener el 0. ¿Y en qué momento está tocando la función al 0? Jamás. Entonces, para este caso, en esta función que acabo de dibujarles, aquí me encuentro con el caso tan, pues a propósito que se los coloqué, que no hay una raíz. ¿Por qué no hay una raíz? Porque mi función no está tocando al eje X. ¿Ok? No hay un acercamiento con 0. Pero sí hay una aproximación. Recuerdan que en la definición hace un momento decía 0 o aproximado. ¿Cuál sería el punto más aproximado de toda esta función al eje X o a la raíz? Sería pues digamos que por aquí al centro, ¿no?, de la curva, que es una aproximación. Aquí le identifico entonces que es una aprox. No es una raíz, es una aproximación. Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Ok? Vamos al caso contrario. Bueno, ustedes ya vieron eso. La pueden pausar el video, pueden borrar. Vamos al otro punto, ¿no? ¿Qué pasa si ahora tengo la función, tengo mi plano cartesiano, mi eje X, eje Y, y en esta ocasión mi función viene de positivo, baja y vuelve a subir? ¿Ok? Y nuevamente vuelvo a dibujar mis intervalos. Voy a tomar en cuenta este lateral y voy a tomar en cuenta este otro lateral. Voy a dibujar A, voy a dibujar B. Y pues como nos decía el texto también, por simple inspección visual, ¿cuáles son las raíces? Aquí de alguna manera sí las puedo identificar y me puedo dar cuenta que hay una raíz aquí, que es donde está tocando al eje X, y hay otra raíz aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo le pusiera nombre a esta función, f de x, ¿okay?, yo le estaría diciendo que
que en este caso tiene dos raíces. ¿Ok? ¿Por qué dos raíces? Porque está tocando dos veces al eje X, o en dos puntos, en dos ocasiones, toca al valor 0. ¿Bien? Y si se dan cuenta, cumple la regla, porque aquí está la parte positiva, que es donde baja, y acá está la parte negativa. Ajá. Entonces, todo esto que encontramos aquí es cierto con respecto, o es verdadero con respecto al texto que les di. Es muy sencillo. Para encontrar este tipo de raíces, voy a borrar. ¿Ok? Entonces, recuerden, así a manera de resumen. Tengo mi eje Y, mi eje X, recordando que en X se encuentran las raíces, porque aquí está el valor 0. ¿Ok? Y agrego mi función. Mi función puede estar arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, donde sea, ¿de acuerdo? Agrego mi función e inmediatamente por inspección visual identifico en qué punto mi función está cruzando o está cortando al eje X. Bien, y voy a borrar para poder hacer otro ejemplo. Miren, vamos, estos fueron supuestos, ¿no? Unas supuestas funciones. Pero si yo quiero dibujar función de X, f de X es igual a X, ¿ok? Esta ya es una función real. Voy a dibujar mi plano cartesiano. En esta ocasión lo haré con otro colorcito, mi plano. Ok. Y yo identifico, bueno, ¿cómo se grafica mi f de x igual a x? Y, no sé si ustedes ya lo conozcan, ya lo dominen, pero pues bueno, cuando yo tengo una función de x, tengo que hacer una tabulación. Por ejemplo, decirle, ¿cuánto vale x? Aquí, por ejemplo, voy a tener tres valores. ¿Ok? X es igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Más o menos para que se vea parejo. Después le voy a decir cuánto vale f de x y eso me va a dar el valor del eje y. Recuerden que en el plano cartesiano se trabaja por coordenadas. Aquí voy a tener mi eje x, mi eje y. Ajá. Entonces, f de x, si por ejemplo en la primera me está diciendo que x vale 3, estos valores yo se los puedo dar a conveniencia, ¿ok? Me puedo incrementar hasta el menos 5 o más 5 de este lado, no hay ningún problema. Hay profesores, hay autores que lo manejan hasta el número 10. Pero yo lo voy a dejar de menos 3 a 3 para que ustedes vean cómo se construye. ¿Ok? Entonces, recuerdo, mi función original, f de x es igual a x. Si x vale menos 3, yo aquí voy a hacer una sustitución que en este caso f de x vale menos 3, ¿ok? El valor de y va a ser lo que me dé resultado en esta función, que en este caso, si estoy diciendo que la función de x, que esto que va aquí, es igual a x, quiere decir que todo lo que yo ponga en esta columna va a ser igual a todo lo que esté en esta columna, ¿ok? Por lo tanto, entonces lo voy a pasar así, menos 3, aquí f de menos 2, ok, aquí sería menos 2, después función de menos 1, aquí quedaría menos 1, después función de 0, aquí es igual a 0, etcétera. Bueno, ya vieron cómo se va sustituyendo, voy a saltarme ese paso y aquí lo voy a construir, ¿de acuerdo? Al final del día tengo que armar una gráfica aquí, mi función la tengo que dibujar en el plano cartesiano. Voy a dar valores 1, 2 y 3. También hacia acá, 1, 2 y 3. Lo mismo de este lado, 1, 2 y 3. Perdón, estos ya me quedaron muy alargados, los voy a reducir porque si no, no va a ser tan real la gráfica. 1, 2 y 3. De este lado, 1, 2, 3. Estos creo que me quedaron muy juntos. 1, 2, 3. ¿Sale? Bueno, entonces le estoy diciendo 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí también menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Recuerden que cuando hablamos de un plano cartesiano, en este eje tenemos positivo, coma, positivo. En este eje, primero va el X y luego va el Y, ¿sale? En este eje tenemos negativo el eje X y positivo el eje Y, ¿ok? Que sería esta parte, este positivo y este negativo. En este eje tenemos
negativos ambos lados, negativo, negativo, ¿ok? Se pueden dar cuenta, menos 3, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1, y de este lado tenemos el eje Y es negativo y el eje X es positivo, por lo tanto quedaría positivo, negativo, ¿sale? Ahí está, esto es lo que tengo. Entonces ahora, ¿cómo voy a graficar? Estoy diciendo que ya tengo valores de X y tengo valores de Y. El primer punto lo voy a dibujar cuando X sea menos 3 y Y sea menos 3. Quiere decir que me voy a posicionar aquí. Menos 3, ahí está. El segundo punto va menos 2 a 2. A menos 2, perdón. Ese va por aquí. Tercer punto, menos 1 a menos 1. Lo dibujamos aquí. Cuarto punto, 0. Se va por acá. Quinto punto, 1, 1. De este lado. Segundo punto, 2, 2. De este lado. Y por último, 3, 3. Ok, me voy de este lado. Bien, si se dan cuenta, lo que estamos dibujando prácticamente es una recta. Y yo les voy a preguntar, ¿cuántas raíces de esta ecuación o de esta función se están presentando? Bien, recuerden que la raíz es cuando tocamos al eje X. Y esta función precisamente está tocando solo en un punto. Por lo tanto, yo digo que f de x igual a x solamente tiene una raíz. ¿Ok? ¿Dónde está esa raíz? Puedo ser más específico, puedo encontrarla. Está en el punto 0,0. ¿De acuerdo? Este punto 0,0 es aquí, donde atraviesa precisamente los dos ejes. ¿Ya vieron? Está muy sencillo. La verdad es de que lo que debemos de saber es cómo identificar o cómo trabajar con una función. Recuerden que si ustedes no conocen o no recuerdan este tema, pues tendríamos que armar pues una clase extra, ya que esto no va en el temario. A mí no me corresponde enseñarles a graficar funciones. Tendríamos que armar una clase extra en la que sí trabajemos cómo se construye una función. Y ahorita esta función es la más sencilla, es una función pues prácticamente lineal. La que les mostré hace rato es una cuadrática, es una curva, que parece una U. Bien, si ustedes en algún momento desean pues conocer más funciones, que es lo que me gustaría, y de hecho habrá una actividad acerca de funciones, perdón, de raíces de funciones, pueden basarse ya no tanto en la construcción, sino más bien en la búsqueda de estas funciones. Por ejemplo, les voy a recomendar una aplicación que se llama Math.ali, ¿ok? Que es un aliado de matemáticas. Esta aplicación funciona muy bien con el sistema Android. No desconozco si sirve para Apple. Pero si tú le escribes, oye, grafícame por favor f de x igual a x, de volada, ella te va a hacer la gráfica, y va así. Y yo te voy a preguntar en la clase, oye, dime cuántas raíces tiene esta función. Pues tú ya ves la aplicación y me dices, tiene una raíz, ¿ok? Una raíz. Si te digo, oye, grafícame por favor o dime cuántas raíces tiene x cuadrada. Bien, tú te vas a dar cuenta que x cuadrada es una función, gracias a la aplicación, que viene más o menos de arriba, baja al punto cero y vuelve a subir. ¿Ok? ¿Cuántas raíces llega a tener esta función? Pues igual, como nada más toca un punto, tú me vas a decir, tiene una sola raíz. Bien, entonces, chavos, pues ya se les va a quedar de tarea que grafiquen, o más bien que conozcan, cuántas raíces tienen las siguientes funciones. Por ejemplo, f de x igual a, vamos a hacerlo con x al cuadrado menos 2. Ok, después f de x es igual a x al cubo. Después f de x es igual a más 2. Perdón, vamos a ponerle menos 2. Menos 2 con menos 2x. A ver, esta la vamos a poner al menos 2x a la 4. Esta está muy buena, ¿sale? Menos 2x a la 4. ¿Bien? Recuerden, descarguen la aplicación y ustedes ya nada más en su libretita me dibujan. Tiene esta forma, profe. Por ejemplo, una que pueda tener la forma así. Tiene esta forma. ¿Y cuántas raíces tiene? Pues 1, 2. Aquí toca 2 veces, tiene 2 raíces. ¿Bien? Voy a agregar una más para que pues no perdamos la práctica. F de x es igual. Tenemos x al cubo, x más 2, x cuarta,
vamos a poner seno de x. Bien, básense por favor en una aplicación que les permita graficar. Ya no quiero que pierdan tiempo en hacer cada una de las tabulaciones. Bien, ustedes buscan la aplicación y de inmediato pues ya se las tiene que dar graficada. Ustedes ya nada más me dicen, tiene esta forma y consta de 2, 3, 4, 5, 10 raíces. Bien, tengan cuidado con esta porque esta es periódica. ¿Qué quiere decir periódica? Que se repite. Bueno, se las voy a tener que dibujar. Se va así, se va así, se va así, se va así y así hasta el infinito. ¿Ok? Y por lo tanto, pues raíces tendría 1, 2, 3, etc. Aquí vamos a trabajar por periodos, recuerden. Tiene que subir toda su parte positiva y también tiene que subir toda su parte negativa. Ajá, sube, baja. Cuando termina aquí en el primer punto se le conoce como ciclo. Entonces aquí estaríamos terminando el primer ciclo de esta función. Y aquí es donde ya me pueden decir cuántas raíces tiene gracias al primer ciclo. Bien, en cuanto se repite, pues eso ya no me interesa por el momento. Bien, ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. 20 minutos de video, creo que son muy buenos. Así que chicos, tienen trabajo con esto. ¿Sale? Adiós.